Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de diciembre del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. Ayer terminamos nuestra lectura del libro Apocalipsis con la adoración celestial. Aparecen en escena unos personajes, 24 ancianos, y aparecen también unos seres vivientes que, pues, que en algunos comentarios tratan de representar también la creación del Señor. En estas figuras eh, tienen como partes de animal, pero pues en lo que también veíamos, seguramente son querubines que han cumplido esa función de protección delante del trono del Señor. El capítulo 5 seguimos como en este mismo contexto. Esta es una adoración celestial al Padre, eh, y reconociendo pues su grandeza, su gloria. Y en el capítulo 5 dice el versículo 1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta imagen es similar a la que nos cuenta el libro de Ezequiel en el capítulo 2 versículos 9 y 10. Se los voy a leer. Dice Ezequiel 2 9 y 10: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Pero también hay otro escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos menciona que fue escrito por delante y por detrás, y hace referencia a las tablas de la ley entregadas a Moisés, que está en Éxodo 32, Éxodo 32, 15, que dice de la siguiente manera: entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas. Entonces aquí vemos en el Antiguo Testamento que primero aparecen unas tablas, tablas en piedra, que dice que fueron escritas con el dedo del Señor, y estas estaban escritas por ambos lados, por delante y por detrás, y que contenían las instrucciones y los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés en el Sinaí. Y por el otro lado aparece otro tipo de escrito, que es un rollo, que era el escrito más común, más factible. De eso lo hemos mencionado. Usaban principalmente dos tipos de materiales, que era el pergamino y el papiro, siendo el papiro un elemento sacado de una planta que abundaba en Egipto, que era el papiro, y el pergamino era un material hecho de pieles de animales. Era obviamente mucho más fino, más duradero el pergamino que el papiro, pero también era un poco más costoso. Em, Tenemos acá en el Apocalipsis entonces que nos dice un libro, ¿sí? Un libro. Es muy posible que sea entonces una especie de rollo. En aquel entonces tampoco habían inventado lo que conocemos como los códices. Los códices son los libros tal cual los tenemos nosotros hoy, que son como página por página unidos por el centro. Eso va a venir tiempo después. En aquel entonces existían 2 formas de escritura: tablillas. De hecho, en muchos descubrimientos arqueológicos, cuando se habla, por ejemplo, de Ugarit y de escritos muy antiguos de la Mesopotamia, están escritos en tablillas de arcilla. También usaban cilindros,
Los cilindros lo usaban, se conoce por ejemplo cilindros en Siria, en Persia, eran maneras también de escritura, que en sí era lo mismo que las tablillas, solo que se usaban cilindros como para hacer una especie de impresiones. Esa era como la idea, así lo entiendo. Y existían los rollos, que de nuevo podían ser en papiro o en pergamino. Aquí el Apocalipsis dice un libro, ¿sí? Un libro que puede ser en tablillas o puede ser en rollos. ¿Por qué puede ser en tablillas? Porque estoy dando un comentario. En el derecho romano antiguo, clásico, existía un testamento que se llamaba el testamento pretorio. Y me pareció muy singular que ese testamento pretorio tenía una condición y es que debía ir sellado por 7 testigos. Los sellos en la antigüedad eran una especie de firma, era una especie eran personales, ¿sí? Los reyes y personas, digámoslo así, dignatarios, tenían unos sellos que a veces los llevaban en un anillo o a veces los llevaban colgado en el cuello. Este sello era su firma. De hecho, vemos en la Biblia cómo cuando Judá y Tamar tienen su encuentro, Judá y Tamar, su nuera, no sé si se acuerdan de la historia, ella le pide una garantía y él le entrega su sello. Su sello era algo así como su cédula de ciudadanía o como su firma legal, ¿sí? Pues que demostraba que quien había elaborado un documento o se comprometía con algo, hacía un acuerdo, pues al poner su sello, estaba poniendo su firma. Entonces, en el derecho romano antiguo clásico existía un testamento pretorio que eran tablillas, ¿sí? Eran unas tablillas donde el testador ante un pretorio elaboraba pues digamos, lo que estaba heredando, lo que estaba legando, y 7 testigos sellaban esta tablilla como garantía de lo que se estaba testando. Entonces, cuando se iba a leer el testamento, pues obviamente se miraba la veracidad o la legalidad del documento por los 7 sellos de los 7 testigos. Eso me pareció muy, muy singular, porque de alguna manera podríamos tener entonces en este rollo sellado con 7 sellos un testamento, ¿sí? Entonces, cruzando todo lo que tenemos, podríamos tener un testamento. Sin duda alguna, lo que viene en el contenido en este libro, sea un códice, no, códice ya dijimos que no existía, sea unas tablillas o sea unos rollos, pues podríamos tener el contenido de algo que el Padre está legándole al Hijo que va a ser para la humanidad, ¿sí? Algo que vendría, porque al final y al fin y al cabo, todo lo que se va a venir en el Apocalipsis es el desenlace del plan de salvación que el Señor tiene para la humanidad, ¿sí? Lo que todos estamos esperando, hablo los creyentes. Nosotros al fin y al cabo anhelamos, esperamos es que todo esto tenga el desenlace. Los que llevamos años en el Evangelio hemos escuchado la paz, la justicia, la esperanza, la vida eterna, el amor eterno, y nosotros estamos esperando el desenlace de eso. Yo no creo que nosotros estemos esperando simplemente a que se acaben los problemas en este mundo. De hecho, el Señor dijo, no, los problemas en el mundo no se van a acabar, en el mundo tendréis aflicción, pero el anhelo de la iglesia debería ser es que todo esto tenga un desenlace final, que es la manifestación de su gloria plena. Porque ¿qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? Así que puede ser una de estas posibilidades que les planteo, puede ser que este libro contenga, de hecho me parece que sí, porque es lo que viene en el libro Apocalipsis, que tenga endechas, lamentaciones y ayes, también que tenga leyes, instrucciones, mandamientos y que contenga como tal el testamento que el Padre le entrega al Hijo para la humanidad. El caso es que era un documento eh, mm, muy importante, determinante, que estaba guardado celosamente, ese también era el sentido de aquel testamento pretorio, que estaba guardado celosamente y que solo podría ser abierto delante de aquel digno de abrirlo. En el caso del testamento,
pues a quien se le hubiera dejado el testamento. Dice el versículo 2, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, solo es posible que sea abierto por alguien que tenga esta dignidad. Y dice el versículo 3, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo. Este versículo es muy particular porque bueno, para nosotros no es tan fácil comprenderlo. Nosotros miramos todo de manera lineal. El tiempo lo vemos de manera lineal. Para nosotros simplemente lo vemos en términos de pasado, presente y futuro. Es así. Estamos limitados en este mundo que está bajo tres dimensiones fundamentales: el tiempo, el espacio, la materia, y nos cuesta a veces como salirnos de esa idea temporal en línea. Pero aquí cuando Juan va a los cielos, porque de alguna manera él está en los cielos, él está en la eternidad, esa, esa idea temporal queda completamente desbaratada, ¿sí? O sea, no hay manera de que él pueda decir esto ocurrió en el pasado, en el presente, en el futuro, eh, sino, sino en la eternidad. Hay unos instantes en la eternidad, hay unos momentos en la eternidad que no podíamos decir, esto es de ayer, esto es de hoy, esto es no, es en la eternidad. Pero aquí hay algo muy particular, porque en la eternidad hay un momento donde no aparece el Señor, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El escenario de debajo de la tierra generalmente pues se asemeja o se asume como el lugar de los muertos, el Seol o Hades, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en hebreo Seol, en el Nuevo Testamento en griego Hades, que era el lugar de los muertos. Y se creía, o así se percibe, que era un lugar que quedaba debajo de la tierra. Entonces, había tres lugares posibles donde hubiera alguien digno, o en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra. Pero dice que ninguno de esos tres lugares lo hallaba. ¿Dónde estaba entonces el digno de abrir este rollo? ¿Sí? Y es una pregunta que se han hecho a través de los años los comentaristas bíblicos y, y hay algunos que coinciden con un momento que me parece muy particular, y es que es el momento en que el Señor está ascendiendo a los cielos. Claro, no está en los cielos porque está ascendiendo, está de camino a los cielos. No está en la tierra porque pues está entre el cielo y la tierra en ese momento instantáneo de ascender, y tampoco está debajo de la tierra porque ya había resucitado. Entonces, para nosotros en nuestra línea temporal, Juan está, no sé, 60 años después de que el Señor murió y resucitó y ascendió al tiempo. Aquí en la tierra, en la línea temporal, Juan está en ese momento en su vida en la tierra, pero cuando asciende, ve el momento en su pasado, en el pasado de Juan. ¿Sí? Juan de alguna manera es su pasado, pero en la eternidad simplemente es un instante en la eternidad. Me parece muy interesante y tiene mucho sentido, no me parece descabellado, y tiene mucho sentido que sea ese el instante, porque dice que no lo hallaban ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. ¿Qué hizo Juan? Lloraba mucho, versículo 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, este libro era muy importante. Este libro estaba determinando lo que estaba, digámoslo así, planeado para la redención absoluta de la humanidad y de la creación. Entonces Juan dice, Dios mío, si tuviéramos en cuenta lo del testamento pretorio, Dios mío, esto es un gran testamento, es una gran herencia. ¿Quién podrá abrirlo? Porque pues esto es para todos nosotros. Y dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, en hebreo esa expresión es ine, ¿sí? Bueno, ine es heme aquí. Sí, he aquí, ine, aquí está, como en admiración. Mira, y teniendo en cuenta esta explicación que sea que posiblemente el Señor está en el tránsito entre la tierra y el cielo, en la ascensión, dice, he aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hemos, y lo hemos aprendido en la Escritura, que el momento en que el Señor sale vencedor es el momento de la resurrección, porque de alguna manera la cruz es el símbolo de la derrota. ¿Cuál derrota? El pecado que hace que el Señor muera. El Señor muere en la cruz como pues a consecuencia del pecado. En la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, que es una película muy, muy, muy buena, eh, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, aparece en escena el diablo, como con cierta apariencia de victoria, ¿sí? De alguna manera se cumple lo de Génesis 3:15, así lo entendemos e interpretamos los cristianos, de que la serpiente, la simiente de la serpiente, ha mordido el calcañar, o sea, como el talón de la simiente de la mujer. O sea, hay una herida eh, que, que produce el pecado, que es lo que se da en la cruz. Pero ¿dónde está la victoria del Señor? ¿Dónde está la herida que la simiente de la mujer le da a la simiente de la serpiente en la cabeza? En la resurrección. O sea, nuestra victoria no es la cruz, nuestra victoria es la resurrección. Y por eso, cuando dice, he aquí el león de la tribu de Judá, bueno, además da unos títulos muy particulares, el león de la tribu de Judá, el símbolo de la tribu de Judá, que lo vimos hace unos días cuando hablábamos de la alabanza, Judá es alabado, y el símbolo del león viene por la profecía y bendición que Jacob le da a cada uno de sus hijos, y en el caso de Judá le dice cachorro de león. Entonces, el símbolo de la tribu de Judá. De hecho, hoy el escudo de la ciudad de Jerusalén es un león que en medio de unos olivos que representan esta profecía de Jacob. Pero también dice, y la raíz de David, ¿sí? Muy particular porque el Señor Jesús es descendiente de David. Y aquí dice es la raíz de David, o sea que quién sale de quién. Eso es lo que está también diciéndonos acá. Pero ¿qué hizo él? Ha vencido. Y como ha vencido, es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Entonces sí puede ser este momento en que el Señor ha resucitado, está ascendiendo a los cielos, esa es la muestra de la victoria del Señor y le hace ser digno a través de su obediencia absoluta al Padre de desatar los sellos. Dice, miré, versículo 6, y en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí este león de la tribu de Judá, la raíz de David, aparece con otra figura que lo representa también y es el cordero inmolado. Este cordero inmolado es el que resucita como león de la tribu de Judá. Suena extraño, ¿no? Como que un cordero muere y resucita como león. Bueno, eso es lo especial de la Biblia también, ¿sí? Los símbolos, las alegorías que nos representa y en todo nos está hablando. El cordero parece ser que es vencido en la cruz. Además, porque nunca se sacrificaba un león, se sacrificaba el cordero puro, joven. Aquí hay una expresión en el Apocalipsis que es un cordero joven, a eso se refiere, es la palabra que usa aquí Juan, un cordero joven que es sacrificado, pero ¿cómo resucita vencedor? Como león de la tribu de Judá, como el rey de reyes, señor de señores. Y dice que este cordero tenía 7 cuernos, 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia significan autoridad y poder, ¿sí? Por eso cuando estén leyendo y ven cuernos, tiene que ver con poder, con autoridad. Por eso los cuernos están asociados en la Biblia con los reinos. Esas son las visiones que tuvo Daniel, por ejemplo, el mismo Juan en Apocalipsis, cuando habla de los cuernos, está hablando de poderes, poderes mundiales, gobiernos, reinos. Pero este cordero inmolado, vuelve a aparecer el 7 de perfección, tiene 7 cuernos, o sea que él tiene toda la autoridad. Lo que dijo en Mateo 28 a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es el que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Pero dice, y 7 ojos,
que son los 7 espíritus de Dios que, que son enviados por toda la tierra. Me pareció muy particular esto y leí en un comentario lo que dice David: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, si bajara a lo más profundo. Es que ¿a dónde puede huir del espíritu del Señor si tiene los 7 ojos en toda la tierra? Espectacular, espectacular, que no haya donde yo vaya, que Él no esté conmigo y que Él está viendo siempre lo que yo hago, lo que pienso. Por eso hay que cuidarse mucho, hay que poner mucha atención en nuestros pensamientos, actitudes, en nuestros planes, en aquellas cosas donde creemos que solo estamos nosotros. Pero si hemos sido acogidos al pacto divino, pues la mirada del Señor está puesta allí y nos está mirando. Dice el versículo 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, esta escena es muy conmovedora porque aquel que era digno lo recibe. Es como todos estaban esperando el desenlace. Aún estos seres celestiales en la eternidad están esperando que se haga justicia en la tierra, y cuando toma el libro es que ya se viene, ya empieza todo este proceso, y dice que ellos empiezan a adorar. Y aquí hay dos, así lo llamé yo, dos insumos de la adoración. Uno, arpas. El arpa es un símbolo de alabanza, está desde la antigüedad, un símbolo de tributo al Señor, pero aparecen unas copas de oro llenas de incienso, y dice algo muy particular: que este incienso, un insumo de adoración, es la oración de los justos. O sea, imagínense, la oración de los justos a través de los años hace parte del material que usan estos seres para adorar al Señor. Extraordinario. Y se me viene a la memoria una experiencia o una de las experiencias muy conmovedoras que yo he tenido cuando he tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa. Muchas personas me han entregado peticiones escritas. Algunas de ellas piden que, que lea estas peticiones allí en Jerusalén, a causa de lo que dice Reyes: que el extranjero que viniere de lejanas tierras y orare y pusiere allí sus peticiones. Y me ha pasado algo muy conmovedor, fuerte, y es que cuando yo me he dispuesto a leer estas peticiones en Jerusalén, generalmente alrededor del templo, de lo que era el antiguo templo, me he encontrado unas oraciones de alabanza, de oración, unas oraciones, unos clamores, que yo he terminado muy conmovido, eh, al punto de llorar profundamente por las palabras allí escritas. Esas peticiones que se supone que yo llevo para hacer por otros son peticiones que alimentan mi oración delante del Señor. He tenido alguna vez, alguien mandó una petición que era una canción. Era una canción de adoración, y cuando yo empecé a leer esta canción de adoración, yo sentía una conmoción muy fuerte, porque era una canción que yo le había pedido al Señor que me permitiera cantarle en Jerusalén. Y fue muy conmovedor que justo el primer día, dentro de las primeras peticiones, aparezca una supuesta petición al Señor, y era simplemente una canción de adoración. Ahí lo entiendo cómo la oración de los santos es un incienso aromático y es un material que usan estos seres para adorar al Señor. De allí la bendición que tiene el intercesor. El intercesor tiene un insumo maravilloso para adorar al Señor. Y dice más adelante: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre. Aquí hay que corregir algo, porque realmente no dice nos has redimido, sino que dice: y con tu sangre compraste para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. En esta mejor traducción se entiende que estos ancianos y estos seres no eran seres humanos, porque no fueron redimidos. Y ahí hay un error en la traducción, y lo pueden buscar en una Biblia textual, donde la traducción es, o en una traducción interlineal,
donde claramente dice es, y con tu sangre compraste para Dios, no dice nos has redimido, porque ese nos has redimido es como si los 24 seres y los ancianos y los 4 seres hubiesen sido también redimidos. Dice, compraste para Dios de todas lenguas, linaje y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, y dice, los has hecho para Dios reyes, sacerdotes, y reinarán sobre toda la tierra. Bueno, miré la voz de los ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Esto es una adoración al Padre y al Hijo en la eternidad. Voy a leer ya por el tiempo, y dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. O sea que esta alabanza tras, fue más allá de los cielos, fue a todo el universo. Porque aquí ya menciona que lo que estaba lo creado en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todo, alababa primero al Padre, al que está sentado en el trono, segundo al Cordero que estaba delante del trono del Padre, y a ellos sean la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué contestaron los 4 seres vivientes? Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es espectacular este capítulo, y de hecho ya nos introduce al desenlace de lo que implicará la apertura de cada uno de estos sellos, que de alguna manera van a ir descubriendo el contenido de este libro, ¿sí? Sea una tablilla, sea un rollo, pero cada uno o bien el proceso en que cada sello será desatado. Así que, ¿qué tenemos acá? No dejemos de orar, no dejemos de clamar. Como les decía ayer, preparémonos para la eternidad. Estamos en el tiempo, en el momento de prepararnos para estar delante del Señor. Sus ojos están puestos sobre la tierra. Nadie, ninguno de nosotros es ajeno al Señor, a que Él esté atento a nosotros. Él es nuestro guardián. Cuidemos de verdad nuestro corazón, nuestra mente. Relacionémonos mejor y más con Él. Y creo firmemente que hay que alabar, adorar, exaltar más el nombre del Señor, como también poner nuestras oraciones de intercesión. Así que entreguémosle este día al Señor, démosle gracias por esta nueva oportunidad que nos da de vivir. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu Espíritu, venimos delante de ti para darte gracias por la luz que nos das, por darte gracias, para darte gracias porque solo tú podrías inquietar e inclinar nuestro corazón hacia ti. Señor, hay tantas cosas que ignoramos de verdad y que son tan complejas a veces para nosotros. Pero yo te pido que ilumines nuestro entendimiento y que nos ayudes a tener comprensión clara de todas estas cosas, y que de verdad nuestro corazón se desapegue a este mundo y se apegue más a ti, Señor. Que nuestros más grandes anhelos estén en ti, que nuestro esfuerzo esté enfocado a buscarte a ti, a aprender a conocerte, a discernir los tiempos y los momentos. Señor, danos un corazón sencillo y humilde delante de ti, y que cada que podamos descubrir una verdad en tu corazón, nos permita ser transformados por esa verdad, liberados por esa verdad, pero también en esa verdad y libertad ayudar a otros. Yo te pido, Señor, que nuestra vida hoy sea luz en medio de las tinieblas, que nos permitas orar como conviene y que nos dejes ver tu gloria, la conveniencia, Señor, de tu gloria. Yo te pido, por favor, que guardes a cada uno de tus hijos y que tu espíritu les guíe conforme, Señor, a tu gloria, a tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén.